Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre inecuaciones lineales de dos incógnitas, con dos incógnitas. Estamos hablando de inecuaciones de este tipo, donde tanto la x como la y, o las dos incógnitas que tengamos, se llamen como se llamen, aparecen con exponente 1, y entonces en este tipo de inecuaciones lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre lo que vamos a hacer, en primer lugar, es tratar de despejar la y en función de la x, y luego veremos por qué. Mirad, si tratamos de despejar la y en función de la x, entonces la y nos la tendremos que llevar a este otro lado. Como está restando, en el otro lado va a pasar sumando. Y el menos 1 lo vamos a pasar entonces a este lado. Como está restando, va a pasar al otro lado sumando. Por tanto, vamos a tener 2x más 1 mayor o igual que y. Como lo que hemos pasado de un lado a otro son números que están sumando o restando, no pasa nada. Recordad que si tenemos algo multiplicando y lo queremos pasar al otro lado, tenemos que tener en cuenta que si esa cosa que estamos pasando al otro lado es positivo, no pasa nada, pero si es negativo, tenemos que cambiar la orientación de la inecuación. Igualmente, si está dividiendo, si está algo dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado multiplicando. Si es positivo, no pasa nada, pero si es negativo, hay que darle la vuelta a la inecuación. Entonces, en este caso, pues se nos quedaría la inecuación de esta manera. Ya está la y despejada con respecto a lo demás. Solamente voy a hacer un pasito más, que es más que nada pues, por tener esto expresado de la forma que más nos recuerda a la ecuación de una recta. En este caso tenemos y, si le damos la vuelta a esto, evidentemente el menor que tiene que estar apuntando hacia la y tiene que ser menor que esto de aquí, o esto de aquí mayor que la y, por tanto si le damos la vuelta le tenemos que dar también la vuelta a la inecuación, ¿verdad? Mucho ojo con esto también. Entonces, si tenemos y menor o igual que 2x más 1, esto, si os fijáis, se parece un montón a la manera en que en muchas ocasiones nos hemos encontrado representada una recta. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Pues nos salimos un momento del problema, por eso cojo un rotulador de otro color, y lo que hacemos es que resolvemos el problema asociado a la ecuación, a la recta de ecuación y igual a 2x más 1. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué hacemos esto? Pues mira, en este tipo de inecuaciones en las que tenemos dos variables, representar todo el conjunto de soluciones no es sencillo. De hecho, en general, la forma más simplificada de representar esas soluciones suele ser con la misma manera en que se nos presenta la inecuación. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Pues que cuando se nos pide el conjunto de soluciones de un sistema, perdón, de una inecuación de dos variables, en general lo que solemos hacer es representarlo gráficamente. Y por eso tenemos esta gráfica aquí preparada para su representación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar nos tenemos que asegurar de dejar esa inecuación expresada de la forma más cercana posible a una función de ecuación conocida. En este caso sería una recta, pero aunque no lo vamos a ver en este vídeo, en otro caso nos podríamos encontrar con la ecuación de una parábola, por ejemplo. Pero entonces en ese caso no estaríamos hablando de lo que hablábamos antes, de un polinomio de segundo grado, mayor o menor que 0, sino con dos variables, con su y y con su x, ¿vale? Pero eso es algo un poquito diferente. Entonces, limitándonos en este caso al ejemplo en el que se puede adaptar a rectas, ¿qué es lo que hacemos? Pues despejamos, como hemos dicho, la y en función de la x y de todo lo demás, y entonces cuando estamos en la forma expresada de esta manera, la inecuación la convertimos en una ecuación. O dicho de otra forma, nos salimos del problema y resolvemos un problema diferente. El problema diferente va a ser encontrar la forma en que representamos la recta y igual a 2x más 1. Sabemos todos que para representar una recta es tan fácil como conocer la ordenada en el origen y un punto con el que corte a la x. Es decir, cortes con los ejes x e y. Si x vale 0, entonces 2 por 0 es 0, más 1, 1. Y vale 1. Y si quisiéramos saber qué es lo que pasa cuando y vale 1, cuánto tiene que valer x, pues entonces ponemos aquí un 0. Y si la y vale 0, despejamos la x, ¿no? Esto normalmente se hace en sucio o de cabeza. Pero bueno, para que sirva de referencia lo vamos a hacer aquí una vez. Si la y vale 0, entonces tenemos 0 igual a 2x más 1. Por lo tanto, x va a ser, 2x igual a menos 1 y x igual a menos 1 medio, ¿verdad? Entonces, como x vale menos 1 medio, pues lo ponemos aquí, menos 1 medio, y ya tenemos dos puntos por los que sabemos que la recta va a pasar. Sabiendo dos puntos de la recta, ya sabéis que es suficiente, no necesitamos conocer más información. Entonces, nos vendríamos ahora al eje de coordenadas cartesianas,
representaríamos los dos puntos asociados, 0, 1, que estaría aquí, y el punto menos un medio 0, que estaría, pues esto es menos 1, aquí, y representamos la recta. Vamos a ver esto para hacerlo lo más recto posible. Pasaría también por este punto de aquí, aunque habría que comprobarlo, ¿vale? Bueno, más o menos una recta, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra recta representada. Y entonces nos volvemos otra vez a la última expresión de la inecuación. Decíamos que y era menor o igual que 2x más 1. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que si esto es nuestra recta, entonces cuando sustituyamos un valor para x y para y, tenemos que estar en condiciones de cumplir esta inecuación. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de eso? Bueno, pues mirad, muy sencillo. Si aquí tenemos el signo menor o igual, significa que estamos en la recta porque es igual o por debajo de ella. Si pusiera, por ejemplo, menor estricto, entonces tenemos que estar estrictamente por debajo de la recta. Si pusiera mayor o igual, bueno, en vez de seguir diciendo ejemplos así al viento, lo vamos a representar. En este caso, el conjunto de las soluciones, entonces, representado gráficamente, sería todo esto de aquí. Todos los puntos, los infinitos puntos que nos encontramos por debajo de la recta que hemos representado ahora mismo. Todos los infinitos puntos que hay en esta zona, ¿de acuerdo? Serían solución de esa inecuación con dos variables. ¿Qué es lo que pasa? Que como la inecuación tiene también el igual incluido, entonces la recta también forma parte de la solución. Si no tuviera el igual también incluido, entonces esa recta se queda fuera de la solución. Por tanto, los puntos que pertenecen a la recta no serían solución de la inecuación. En este caso, como pone también el igual, entonces sí, es tanto la recta como todos aquellos puntos que quedan de la recta hacia abajo. Todos estos puntos, sí que es verdad que están más hacia la derecha que hacia abajo, pero en cualquier caso, lo que tenéis que hacer es imaginaros que tenéis un punto cualquiera de la recta y que está actuando la gravedad sobre ella, entonces se cae para abajo. Pues todo lo que está recorriendo son soluciones de la inecuación. Si cayera hacia arriba, o sea, si tuviéramos aquí y mayor o igual que 0, entonces ponemos un punto y haríamos con el ejercicio al revés, como si la gravedad apuntara hacia arriba. Si la gravedad apuntara hacia arriba, pues entonces se llevaría el punto hacia arriba y toda esta zona de aquí, las que quedan desde la recta hacia arriba, serían las soluciones. Entonces, dibujaríamos todo lo que nos hemos dibujado en este ejemplo de aquí, ¿de acuerdo? Y nada más, eso es todo. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos deducir? Pues si tenemos una inecuación con dos variables, entonces en general las soluciones se dejan representadas gráficamente. Y para dejarlas representadas gráficamente, entonces lo que tenemos que hacer es despejar la y en función de todo lo demás. En este caso, y en la mayoría de los casos, nos vamos a encontrar con que al despejar la y, lo que se nos queda asociado es la ecuación de una recta, y entonces dibujamos la recta, bueno, representamos la recta, conociendo dos puntos es suficiente, aunque en realidad nos vale dos puntos cualquiera, no tienen por qué ser necesariamente los puntos de corte con los ejes, aunque es buena práctica. Y una vez tengamos la representación de la recta, pues si en la recta hemos dicho que la y tiene que estar por debajo de esta ecuación, entonces nos quedamos con los valores, con todos aquellos infinitos puntos que están por debajo de la recta. Si pusiera mayor o igual, pues por encima de la recta. Si el igual está incluido, todos los puntos de la recta también son solución. Si el igual no está incluido, entonces todos los puntos de la recta están fuera de la solución. Ahora bien, ¿qué ocurriría si en lugar de tener la inecuación asociada a la ecuación de la recta está asociada a la ecuación de una parábola, por ejemplo? Pues en ese caso la lógica es la misma, representaríamos la parábola, lo que pasa es que primero tendremos que obtener el valor del vértice y los puntos de corte con los ejes, representamos la parábola, y si la parábola es de la forma, por ejemplo, y menor o igual que y el x al cuadrado menos 5x más 4, por ejemplo, que era el ejemplo que utilizamos antes, pues entonces el conjunto de las soluciones estaría por debajo de la parábola. Si fuera mayor o igual, entonces estaría por encima de la parábola, ¿verdad?
y la parábola incluida. Y si el igual no está incluido, pues la parábola no se incluye, ¿vale? Todo esto tiene mucha lógica, como podéis ver. Una cosita más. Tenemos que tener en cuenta que en determinados problemas se puede plantear inecuaciones para resolverlos, y en esos casos tenemos que tener muy en cuenta también la contextualización del problema. Si, por ejemplo, en el problema se habla de pares de valores de osos y zorros, por ejemplo, estamos hablando de una población en la que coexisten zorros y osos. Bueno, pues el conjunto de las soluciones serán aquellos pares de valores de osos y zorros que tengan sentido. Podríamos estar hablando de que podríamos tener, pues, por ejemplo, 2 zorros y 3 osos, porque ese punto, el punto 2, 3, está dentro del conjunto de las soluciones. Podemos tener 2 zorros y 3 osos, pero no podemos tener 2,5 zorros y 3 osos, o 2 zorros y 3,5 osos, ¿verdad? Porque son números que no son enteros. Debemos tener un número entero de zorros y de osos. Es más, tienen que ser números naturales, no pueden ser un número de zorros negativos, ni un número de osos negativos. Entonces, en ese caso, tendríamos que tener en cuenta que por la contextualización de los problemas, tanto la X como la Y tienen que ser estrictamente positivas y números naturales además. Entonces, cuando representáramos las soluciones, tendríamos que apuntalar todos aquellos valores que forman parte de las soluciones y que estuvieran incluidos. Entonces tendríamos una especie como de malla, donde incluiríamos todos estos valores de aquí, que son números naturales, no sé si este está incluido o no también, que son números naturales, pares de soluciones de números naturales, y que en ese contexto pues tienen sentido, ¿de acuerdo? Si no se nos dice nada desde el punto de vista matemático, con el hecho de estar, en este caso, por debajo de la recta sería suficiente. Tenemos esos infinitos puntos que están por debajo de la recta, sean naturales o no.